Buenas tardes, siendo las 14 horas con 15 minutos del día, martes 21 de marzo del año 2023. Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrada por los magistrados Bravo Yaque, Rodríguez Yontobi y Díaz Tarrillo, han convocado la audiencia de lectura de sentencia en el presente expediente, asignado con el número 11.608 del año 2019, cuaderno 21. Seguido contra Jorge Santiago Santisteban Chicoma y Rap Clay de la Piedra Arévalo por el delito de colusión. Se trata de un proceso proveniente del 10º Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo. Interviene como especialista de audiencia la abogada Silvia Rodríguez Saavedra. Se verifica que ninguna de las partes procesales se ha conectado a la audiencia, pese a que se encuentran válidamente notificadas en la audiencia anterior en que se le puso en conocimiento la fecha y hora en que se iba a realizar la audiencia de lectura de sentencia. Proceda usted, señora especialista de audiencia, de la lectura de la sentencia. Tu audio, selfie, está apagado. Sentencia número 40 del 2023, resolución número 19, Chiclayo, 21 de marzo del año 2023, vista la presente causa en audiencia virtual de apelación de sentencia con el empleo de la herramienta Google House Meet. Escuchadas las partes procesales, se procede a emitir la sentencia en los términos siguientes. Resolución materia de apelación. Es objeto del grado el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público, Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Chiclayo contra la sentencia contenida en la resolución número 14 de fecha 14 de octubre del año 2022, la misma que resolvió absolver de la acusación fiscal a los imputados Jorge Santiago Santisteban Chicoma y Raf Clay de la Piedra Arévalo como autores del delito contra la administración pública en su figura de colusión tipificado en el artículo 384 del Código Penal en agravio del Estado Municipalidad Provincial de Lambayeque. De la audiencia de apelación. Actuación probatoria. No hubo actuación probatoria. Argumentos de las partes. De la representante del Ministerio Público expone sus alegatos de clausura, señalando que respecto al señor Jorge Santiago Santisteban Chicoma, los fundamentos de la sentencia absolutoria están precisados en el punto 5.1 y 5.6, que precisa que los documentos actuados, cotizaciones, son invitaciones que luego generaron las respuestas de los proveedores, siendo una de las razones por las que se debe absolver al señor Santisteban. Sin embargo, el Ministerio Público considera que, como lo ha señalado el juez, que está probado con esas respuestas son inexistentes, porque los otros dos proveedores nunca brindaron dichas cotizaciones, que son documentos que únicamente se llenaron para justificar que hubo más de una cotización, pues en la realidad era reformulación del expediente técnico, porque se había realizado un año antes de la reformulación del expediente técnico. Fue más que la elaboración del propio expediente técnico, que el expediente costó 17,000 soles y la reformulación costó 22,000 soles. También señala que no es posible sostener con insuficiencia que Jorge Santisteban Chicoma conocía las cotizaciones que eran contrarias a la realidad, porque quienes hacían las cotizaciones era Alex Iván Prada Vince. Sin embargo, esa afirmación que ha hecho el juez considerando que no ha sido materia de probanza en juicio, que dicha cotización las habría hecho Prada Vinces, que así lo mencionó el señor Santisteban en su condición de testigo, porque luego se abstuvo de declarar. Refiere que se debe tener en cuenta que quien tiene el cargo de cotizador es el señor Santisteban, que es el que firma los documentos. Por lo tanto, desde un momento que se trata de un delito de infringir un documento o avalar el mismo para su uso con su sello, se sabía que con esos documentos se tomaban decisiones, como es el dar por ganador a alguien en un determinado servicio. No podía decir que en base al principio de confianza suscribió esos documentos, porque tenía que revisarlos, ya que en base al principio de confianza suscribió esos documentos porque tenía que revisarlos, ya que la simple revisión de los mismos se iba a dar cuenta que había errores, porque faltaba datos en el RUC, estaban errados las direcciones, estaban incompletas los documentos, no tienen fechas, algo que a simple vista se puede ver y de lo cual uno puede darse cuenta que hay errores en esos documentos.
Asimismo, señala que en juicio oral el acusado absuelto, César Payac Niño, manifestó que lo que cuestionaba el arquitecto era que los metrados no coincidían con las normativas de salud y se deberían ampliar esas áreas. Página 31 de la sentencia, siendo una evidencia que efectivamente no existía ningún motivo para que la reformulación del expediente fuera más caro que la elaboración del expediente técnico. Respecto al señor Ralph Clay de la Piedra Arévalo, señala que el juez establece los fundamentos por los cuales lo absuelve el acusado en la sentencia de los ítems 5.19 y 5.20. Manifiesta que está relacionado con el hecho de que no se podría haber dado cuenta que se trata de documentos que no eran verdaderos, reiterando que está el tema de la elaboración de los documentos, tenían errores y no fueron observados por él, a pesar que era el funcionario que los observaba, que tenía la responsabilidad de verificarlos como está en su manual de organización y funciones. Refiere que el mismo sentenciado en su declaración en juicio oral ha reconocido que en muchos casos estos procesos eran simulados porque ya se habían elaborado expedientes técnicos y únicamente se simulaban para poder pagar a la persona que las había elaborado. No dice, pero de la revisión del expediente técnico nos podríamos dar cuenta que la reformulación fue del año 2015 y que sin embargo todo el proceso para contratarlo, para cortarlo recién, se realizó en el año 2016. Considerando que es un indicio bastante fuerte de que había una concertación con el señor Víctor Preciado, que es la persona que le habían concertado, que ganó la buena pro, y en base a ese indicio es que considera que sí está demostrado que ha habido colusión entre ellos. Solicita que se declare nula la sentencia absolutoria. Del abogado defensor público del acusado de la Piedra Arévalo, señala que su patrocinado absuelto trabajó como jefe de logística de la entidad y que según lo que sostiene el Ministerio Público no se habría dado cuenta de los errores de los documentos imputándole a su patrocinado que es una prueba indiciaria. Refiere que la representante del Ministerio Público señala que ha habido una concertación con Víctor Preciado, que se debe tener en cuenta que en todo caso se podría haber denotado en un defecto administrativo que dentro del proceso además señala que su patrocinado no es perito para que pueda determinar si existe errores en los documentos, no siendo una persona que tenga un peritaje dactiloscópico o caligráfico que no ha acreditado el Ministerio Público. Finalmente, señala que la sentencia sea confirmada por cuanto no se dan los presupuestos que señala el artículo 384 para que su patrocinado se haya confabulado con el propósito de afectar los intereses del Estado, que no ha sido probado por el Ministerio Público con una prueba idónea que su patrocinado sea autor de este hecho. Solicita que se confirme la sentencia apelada. Del abogado del acusado Santi Esteban Chicoma expone sus alegatos de clausura señalados con que a su patrocinado se le imputa el haber concertado y simulado con el señor Víctor Preciado Mío. También se le imputa el haber redactado una solicitud de cotización de la señora Evelyn Carranza Arroyo y del señor Guido Eugenio Samamé y el haber suscrito en cuanto el cuadro comparativo número 079, como lo ha mencionado la representante del Ministerio Público. Dicho cuadro comparativo adolece de una serie de deficiencias formales en un documento ilegible. Tiene diferentes tipos de letra que las supuestas firmas son ilegales. Refiere que no existe medio probatorio idóneo que acredite que la firma o las letras que registran dicho documento en materia de imputación acredite fehacientemente que son de su patrocinado. Manifiesta que el Ministerio Público señala que su patrocinado ha concertado con el señor Víctor Preciado Mío. Sin embargo, de lo actuado por el Ministerio Público no habrá medio probatorio idóneo que acredite si tiene algún indicio. Respecto que no se debatió en juicio de participación del señor Alex Iván Prada Vinces como cotizador, refiere que en la sentencia, en el punto 1.1.4, página 17, 18 y 19, actividad probatoria del Ministerio Público, referente a la prueba testimonial de la actividad probatoria en la testimonial del señor Guido Eugenio Samamé Constantini, quien hace de referencia que coordinaba sobre el tema de la presentación de propuestas simuladas con Edwin Zapata Ríos y Alex Prada Vinces, que hacía de las cotizaciones para entregarle sus recibos por honorarios. Ante el interrogatorio que si era lo mismo el área de logística y abastecimiento, dijo que no, que su relación con el señor Alex Prada Vinces en el área de la sugerencia de logística era para entregarle recibos de elaborar las cotizaciones. Asimismo, refiere que debatió en juicio en la actuación documental en el punto 1.4.2, literal 1, página 19, aspecto al manual de organización y funciones de su reglamento de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Refiere que el aporte fiscal se encuentra en la página 21 y 22 de la sentencia. Señala que respecto al señor Alex Prada Vinces como auxiliar conforme al literal D del manual de organización y funciones, se elaborar actas y cuadros comparativos, es decir, se tiene pleno conocimiento de que hay otro cotizador. Asimismo, en el punto 1.1.5
Página 32, en la declaración de los acusados Ralph Clyde de la Piedra Arévalo, ante la pregunta del representante del Ministerio Público cuántas personas trabajaban de cotizadores, dijo que eran 2 personas, que uno era Jorge Santiago Santisteban Chicoma y el otro era el señor Alex Piedra y Alex Iván Prada Vinces. Precisa que sí se había debatido sobre la participación de Alex Iván Prada Vinces. Finalmente señala que la sentencia se encuentra ajustada a derecho, no se ha enervado la presunción de inocencia de su patrocinado, quien se ha dedicado a cumplir con su función, que es el área de cotización de bienes, que en ningún momento ha realizado actos contrarios a derecho. Solicita que se confirme la sentencia de primera instancia por estar debidamente motivada. Autodefensa material. El sentenciado Jorge Santisteban Chicoma dijo que está conforme con su defensa. El sentenciado Ralph Clyde de la Piedra Arévalo dijo que está conforme con su defensa. Fundamentos de la decisión. Primero, competencia de la sala. Conforme al artículo 425, inciso 3 del Código Procesal Penal, la sala, fuera de la obligación de pronunciarse sobre los aspectos objeto de debate en la audiencia de juicio de apelación, está en la facultad de declarar la nulidad de todo o en parte de la sentencia apelada y, dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la misma. De igual manera, corresponde indicar que, aparte de la posición de nulidad mencionada de conformidad con el artículo 409, inciso 1 del Código Procesal Penal, la impugnación solo concederá al tribunal competencia para resolver la materia impugnada. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 425, inciso 1 del Código Procesal Penal, la Sala Penal Superior solo puede utilizar para la deliberación las pruebas incorporadas legítimamente al juicio, valorándolas primero en forma individual y luego en forma conjunta. Además, solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada, pero no puede otorgar valor probatorio diferente a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia, tal como lo precisa el artículo 425, inciso 2 del Código Procesal Penal. Sobre los temas objeto de pronunciamiento. Conforme a lo dispuesto por las partes en la audiencia de apelación, la sala deberá pronunciarse sobre la pretensión del Ministerio Público que se declare nula la sentencia absolutoria. Tercero, de los hechos imputados. Los hechos atribuidos a los sentenciados apelantes conforme a los alegatos iniciales del Ministerio Público consisten en que, conforme a la audiencia corresponde del control de acusación, ha formulado requerimiento acusatorio contra los ciudadanos César Augusto Pellac Niño, Jorge Santiago Santisteban Chicoma, Alex Iván Prada Vinces y Richard Andrés Fernando Flores, y además contra Ralph Clyde de la Piedra Arévalo, esto por el delito contra la administración pública en su figura de colusión simple en relación a los siguientes hechos. Se tiene como una circunstancia precedente que es necesario hacer acotación de que existió un procedimiento clásico, el número 4/2013 MPL, para la elaboración del expediente técnico de diferentes obras de Motupe, Olmos, San José y Salas, para lo cual se contrató inicialmente el consorcio San Salvador para que se encargue de la elaboración del expediente técnico del proyecto Mejoramiento, Ampliación del Pueblo de Salud Caserío Batán Grande del distrito de Bodegones, del distrito de San José, provincia de Lambayeque, por la suma de 17,000 soles, siendo que este consorcio de 31 de mayo del año 2013 hizo entrega del expediente para su conformidad y finalmente el día 9 de julio del año 2013 se dio la misma y posteriormente con una resolución de gerencia 218-2013-MPL-GMEGIU del 26 de julio del año 2013 fue aprobado dicho expediente técnico. Sin embargo, posteriormente, con fecha 28 de agosto del año 2013, el gerente de infraestructura de aquel entonces, Abelardo Cadena Sánchez, cursó un oficio número 70-2013 al director regional de salud de ERESA Lambayeque para que apruebe la evaluación arquitectónica de este puesto de salud con categoría 1 para poder priorizar la ejecución de una primera etapa con un presupuesto participativo del año 2013 ascendente a un monto inicial de 254,505 soles por parte de la municipalidad y por parte de la municipalidad del distrito de San José, un presupuesto de 151,721.20 soles, haciendo un total de 406,226.80 soles, siendo que el director regional de aquel entonces, Carlos Francisco Uriarte Núñez, emite el oficio 3295-2013 de RLA recibido el 7 de noviembre, indicándole al alcalde de la entidad que para otorgarle la conformidad del expediente se tiene que levantar las observaciones consignadas en el informe 100-2013, el mismo que con fecha 26 de enero del año 2015, el jefe de la unidad formuladora de la sugerencia de las obras emite el informe número 017-2015, dirigido al subgerente de obra, quien hace de conocimiento que el expediente técnico de esa obra fue aprobado mediante resolución de gerencia número 218-2013. Sin embargo, por la derecha, con el oficio indicado, ha enviado observaciones al expediente técnico para su subsanación, por lo que esto se emite la carta 236-2013, con lo cual se notifica al proyectista
para levantar las observaciones que se deberán ser subsanadas. Sin embargo, no hubo una respuesta inicial por parte del Consorcio San Salvador, ya que levantar estas observaciones técnicas que se habían hecho con el informe 100-2013 de la Dirección Regional de Salud y la nueva gestión en el año 2015 o 2 del 2018 optó por no continuar con este trámite con este consorcio en San Salvador para levantar las observaciones, sino optó por la reformulación de un expediente técnico. Es por eso que para la reformulación del expediente técnico, en este caso la sugerencia de logística que estuvo a cargo del señor Ralph Clyde de la Piedra Arévalo y también su subordinado, el señor Jorge Santiago Santiesteban Chicoma de la sugerencia de logística, quien tenía la labor de cotizador, realizaron el proceso de contratación utilizando 3 cotizaciones. La primera se encontró una solicitud de cotización a nombre de Víctor Preciado Mío, en el que se adjunta una proforma para el servicio de la reformulación del expediente técnico, denominado Mejoramiento y Ampliación del Puesto de Salud Caserío Bodegones, Distrito San José, provincia de Lambayeque, por un costo de 22,000 soles. También una segunda cotización a nombre de Evelyn Liliana Sanrín Arroyo, en el que se adjunta una cotización por el monto de 23,000 soles para el servicio de reformulación de expediente técnico, y la tercera solicitud de cotización a nombre de Eugenio Guido Samamé Constantini, en el que se adjunta la plataforma para el servicio de reformulación de expediente técnico denominado Mejoramiento y Ampliación de Puesto de Salud Caserío Bodegones, Distrito de San José, provincia de Lambayeque, por un costo de 22,000 soles. También una segunda cotización a nombre de Evelyn Liliana Sarrín por la suma de 23,000 soles para el servicio de reformulación de expediente técnico, y la tercera solicitud de cotización a nombre de Guido Eugenio Samamé Constantini, en el que se adjunta la plataforma por el monto de 23,500 soles. Para el servicio de reformulación de expediente técnico, una vez que se recababan aparentemente estas 3 cotizaciones, el sugerente logística Ralph Clyde de la Piedra Arévalo y el cotizador Jorge Santiago Santiesteban Chicoma de esta sugerencia de logística suscribieron el cuadro de cotizaciones en el cual se adjunta el servicio de reformulación de expediente técnico denominado Mejoramiento y Ampliación del Puesto de Salud Caserío Bodegones, Distrito de San José, provincia de Lambayeque. El proveedor Víctor Preciado Mío, luego, el 5 de febrero del año 2016, se emite una orden de servicio número 0022 elaborado por Julio César Saavedra Sandoval, ordenado por la sugerencia de logística, en este caso el señor Ralph de la Piedra Arévalo. Y el cotizador Santiago Santiesteban Chicoma de la sugerencia de logística suscribieron el cuadro de cotizaciones en el cual se adjunta el servicio de reformulación de expediente técnico denominado Mejoramiento y Ampliación del Puesto de Salud de Caserío Bodegones, Distrito de San José, provincia de Lambayeque, al proveedor Víctor Preciado Mío. Luego, el 5 de febrero del año 2016, se emite la orden de servicio número 22, elaborada por Julio César Saavedra Sandoval, ordenado por la sugerencia de logística, en este caso el señor Ralph Clyde de la Piedra Arévalo y la gerencia de administración y finanzas. Esto en el caso del señor Richard Andrés Fernández Flores, a nombre del Preciado Mío Víctor Alberto, para la elaboración del servicio de reformulación de expediente técnico en mención por el monto de 22,000 soles. Este mismo día, 5 de febrero del año 2016, se da el informe de conformidad número 6/2016 por parte de la sugerente Obra César Augusto Payac Niño, es decir, emite la conformidad por el servicio prestado por el señor Víctor Preciado Mío, y luego este informe fue dirigido al sugerente logística Ray Clyde de la Piedra Arévalo, por lo que el día 8 de febrero del año 2016 se emite comprobante de pago número 00711 el nombre de Preciado Mío Víctor Alberto por el servicio de reformulación depende del expediente técnico. Por el monto de 20,240 soles. En la misma fecha también se emite el comprobante número 712 a nombre de SUNAT por el impuesto IGB por el monto de 1,760. Y esos son, digamos, en la primera parte de la documentación que se ha podido verificar en este caso. En el transcurso de la investigación se toma la declaración de Evelyn Liliana Sarrín Arroyo, quien respecto a la proforma que aparece aparentemente emitida por su persona indica que no es una suma ni susruc y que no se ha prestado dicha cotización, y esta brinda como una explicación posible de su esposo, en este caso el señor Víctor Preciado Mío, habría utilizado su nombre, lo cual pues se verificó que en este efecto no correspondía, por ejemplo, el número de RUC
que se había consignado en dicho documento también se pudo tomar en la declaración del señor Guido Eugenio Samamé Constantini, quien señaló que por sus temas ya había sido otras situaciones una condena, incluso por haber presentado cotizaciones aparentes en las cuales fue contactado por Iván Prada Vinces, pero indica que en este proceso concreto este no participó, pero asume que falsificaron sus datos y su firma sin que tener conocimiento de que estas personas tenían los documentos que éste había utilizado anteriormente, por lo cual se tiene que estos documentos habrían sido falsificados con la finalidad de direccionar este servicio y finalmente darle para que sea ejecutado por el señor Víctor Preciado Mío. Además, en la investigación también se tuvo que la declaración del señor Jorge Santiago Santisteban Chicoma, quien indicó que si bien es cierto, este fue el cotizador titular de la sugerencia de logística, sin embargo refiere que la persona encargada de realizar las cotizaciones de servicios en el señor Iván Prada Vinces, quien era asistente en el área de logística y que todo esto lo hacía con conocimiento del señor Rapclay de la Piedra Arévalo y que la información ingresada en el cuadro comparativo de cotizaciones 0069 habría sido, al parecer, realizada por este señor Iván Prada Vinces. Indica que constante le pasaban esos documentos ya llenados y que su persona lo rubricaba o lo ponía al visto para que, visto bueno también por el señor Rapclay de la Piedra Arévalo, y argumentó que el exceso de trabajo no lo revisaba de manera exhaustiva. Toda esta documentación, además de esto, se tiene que el 21 de noviembre del año 2013, mediante el oficio 2633-2019, suscrito por el gerente regional de control de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, remite UCD, que contiene la reformulación del expediente técnico denominado Mejoramiento y Ampliación del Puesto de Salud Caserío Bodegones, Distrito San José, Provincia de Lambayeque, en el cual se advierte que la primera hoja del referido expediente ha sido elaborada en un punto más del 15, es decir, antes del proceso incluso se menciona por ese proveedor. Sin embargo, la orden de servicio número 22 fue efectuada el 5 de febrero del año 2016, es decir, meses antes de que el servicio fuera adjuntado, lo cual se entiende como un indicio para que sea direccionado ello a favor de este proveedor Víctor Preciado Mío. Además, se tiene que en la reformulación del expediente técnico que el monto de 22,000 soles fue superior, incluso elaboración del expediente técnico, sea contado más reformular, hacer el mismo expediente, y además se hizo este proceso si existiera un requerimiento del área usuaria. Incluso se dio orden de servicio número 22, que fue elaborado por el señor Julio César Saavedra Sandoval por orden del supuestamente su gerente de logística, en este caso el acusado contumaz, y también por el gerente de administración y finanzas, Richard Andrés Fernández Flores, como se ha indicado, los mismos que se dieron trámite al pago de expedientes y también con fecha 5 de febrero del año 2016, el señor César Augusto Payac Niño dio la conformidad, es decir, que para que le paguen, lo cual resulta materialmente imposible, que en el mismo día que se dé una orden de servicio se da orden de conformidad, explicándose que el servicio se ha prestado para posteriormente emitirse un pago de los días posteriores. Entonces, estos son grandes rasgos los hechos que han sido materia de acusación, y en cuanto a la imputación a cada uno de los acusados, se le imputa el señor César Augusto Payac Niño ser autor del delito de colusión simple por cuanto en su condición de sugerente de obras de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, habría concertado ilegalmente con el señor Víctor Preciado Mío por haberle dado conformidad al servicio. Reformulación de expediente técnico denominado Mejoramiento y Ampliación del Puesto de Salud de Caserío Bodegones del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque, teniendo como antecedente en principio un estudio de mercado simulado, y finalmente se deje que habría dado conformidad el mismo día, incluso que se le había dado la orden de servicio, y luego emitió el informe número 6/2016, con el cual pasó para el pago de los servicios, teniendo en cuenta que incluso la primera página de este presunto expediente de reformulación incluso era del julio del año 2015, y también otras partes del mismo expediente técnico se aprecia que ha sido elaborado con anterioridad a todos estos hechos. Es decir, que como se sabe, en este caso, como sugerente del área de obra, tenía la labor de verificar si este expediente cumplía con todos los requisitos y finalmente si estaba conforme a lo que había
a lo que se había requerido para este servicio. En tal sentido, este señor habría violentado sus obligaciones conforme aparece en el artículo 97, numeral 1 del reglamento de organización y funciones, en el cual se señala que su función era realizar acciones y actividades relacionadas con la elaboración de estudios y expedientes técnicos de proyectos y de la ejecución de las obras públicas, manifestaciones, así como el valor por el control de las obras desarrollado en entidades públicas y verificando y revisando los procesos técnicos, asegurando que éstas sean llevadas con adecuado control de calidad. Asimismo, en el caso del señor Jorge Santiesteban Chicoma, también se le imputa ser autor del delito de colusión simple, porque en su condición de cotizador de la sugerencia y logística de Municipalidad Provincial de Lambayeque, también que se encuentra que se habría concertado con el señor Víctor Prado Mío para adjudicarle el servicio de reformulación de expediente técnico y que para indicarle del puesto de salud del caserío Bodegones, suscribiendo el señor cotizador habiendo consignado cotizaciones y en el periodo del 19 de enero hasta el 22 de febrero del año 2016 está la solicitud de cotización a nombre de Víctor A. Preciado Mío, también de Evelyn Liliana Sarrín Arroyo y también de Guido Eugenio Samamé Constantini. Y el cuadro de cotizaciones se dio en este periodo, lo mismo que se ha indicado, estas razones para que aparecen como cotizadores. Señala que no reconocen ni sus firmas ni las letras de estos documentos y tampoco se haya presentado en este proyecto como posibles proveedores de este servicio. En consecuencia, considera que también se ha infringido los deberes reformulados en el establecimiento, lo establecido en el literal D del apartado 8.2.3, numeral 8 del Manual de Organización y Funciones, del cual establece que sus funciones eran planear, dirigir y organizar y controlar las actividades de decisiones que se rigen por las normas y dispositivos, cotizar los proveedores formales sobre adquisiciones de materiales y servicios y organizar un adecuado sistema de control a las cotizaciones. En cuanto al señor Alex Iván Prada Vinces, también se le imputa ser autor del delito de colusión simple, porque en su condición de apoyo con el área logística de la Municipalidad Provincial de Lambayeque habría concertado ilegalmente por el señor juez Víctor Preciado Mío para la adjudicación del servicio de reformulación de Lambayeque en el periodo de agosto del año 2015 hasta febrero del año 2016, fecha en que sucedieron los hechos, y ello también en base a que también a la versión que dio el señor Jorge Santiago Santiesteban Chicoma, quien señala que quien habría ingresado esta información falsa en el cuadro de cotizaciones utilizando la solicitud de cotizaciones de Víctor Preciado Mío, también de Evelyn Liliana Sarrín Arroyo y de Eugenio Samamé Constantini, sería una persona, ya que era la persona que se encargaba de la cotización de servicios en el área de logística como consecuencia de la sugerencia, y esta información fue ingresada en el cuadro de comparativo de cotizaciones número 69, y además se tiene la versión del señor Guido Eugenio Samamés Constantini, quien había indicado que no tanto habría sido condenado por el tema de haber presentado cotizaciones aparentes. Este fue constatado por este señor Iván Prada Vinces en estos hechos, pero que en el presente proceso no había participación. Sin embargo, presume que las falsificaron sus firmas y sus datos, sus firmas sin su consentimiento, dado que estos sí tenían sus documentos. Entonces también se indica que esta persona habría faltado a sus deberes, en este caso como servidor público, teniendo en cuenta que habría transgredido el apartado C de la literal E, que el del Manual de Organización y Funciones, el cual establece que su función era elaborar actas y cuadros comparativos para la evaluación técnica y económica de los procesos. En el caso que el señor Richard Andrés Fernández Flores también se le imputa ser autor del delito de colusión simple, teniendo en cuenta que su condición de gerente de administración de finanzas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque se habría concertado también legalmente con el señor Víctor Preciado Mío para adjudicarle el servicio de reformulación de expediente técnico, mejoramiento y ampliación del puesto de salud de Caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, al suscribir la orden de servicio 022 y el comprobante de pago 711 a nombre del Preciado Mío Víctor Alberto por el monto de 20.240 soles. Teniendo en cuenta que ellos se habría defraudado
los intereses de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Estos hechos se dieron en el periodo que era, como se ha indicado, gerente de administración distrital desde julio del año 2015 a 18 de febrero del año 2016, en que estuvo ejerciendo el cargo, en este caso por ejemplo, la orden de servicio número 22 se dio sin la justificación de una necesidad, teniendo en cuenta que ya se habían expedido técnico conforme se ha detallado. Sin embargo, no se optó por una actuación o levantamiento de observaciones, sino por el contrario, se dio el trámite por una reformulación o un nuevo proveedor, y que además, conforme se ha indicado, no es posible que en un mismo día, que fue el 5 de febrero del año 2016, que se dio la orden de servicio, se haya dado la conformidad también de este medio, un informe de conformidad, bueno, si bien es cierto, por otro funcionario, pero que también habría tomado conocimiento de ello, entonces se entiende que habría defraudado en todo caso sus deberes funcionales como gerente de administración y finanzas, al haber transgredido el artículo 64 del reglamento de organización y funciones, el cual establece que sus funciones son programar, dirigir, ejecutar y coordinar y controlar las actividades de la sugerencia de contabilidad, sugerencia de tesorería y sugerencia de recursos humanos y la sugerencia de logística, que es el caso en concreto: dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la administración económica y financiera de la entidad, dirigir y coordinar el desarrollo de los procesos de gestión técnica, así como los sistemas de información integrados de contabilidad, tesorería, personal, abastecimiento, control patrimonial para un efectivo y oportuno toma de decisiones. También cumplir los cuestionamientos en los temas administrativos del sector público, además de haber transgredido las funciones específicas de los literales A y del numeral 8.2 del numeral 8 del Manual de Organización y Funciones. Establece que su función era planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de sugerencias a su cargo, en este caso de su despacho, además del numeral G, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de las diferentes áreas administrativas de apoyo de órganos de línea, y finalmente literal H, también asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre adquisiciones de obras, concurso procesal, personal, proceso administrativo y patrimonio municipal, y las adquisiciones de obras de concurso personal, evaluación del control previo y concurrente de las operaciones financieras y remunerativas, y autorizar los compromisos, pago de los dietas. Entonces, estos son los hechos que el Ministerio Público se ha subsumido en el delito de colusión simple, conforme se ha indicado, el mismo que se encuentra previsto en el artículo 384 del Código Penal, el mismo que establece que el funcionario y servidor público que, interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa o modalidad de adquisición, contratación pública de bienes, obras de servicios, concesiones o cualquier operación a su cargo del Estado, concierta con los intereses para defraudar el Estado o una entidad u organismo del Estado según la ley, será reprimido. En este caso, conforme se ha indicado, se le imputa haberse concertado a los imputados en calidad de servidores y funcionarios públicos con el proveedor. En este caso es Víctor Preciado Mío, haciendo la precisión que esta persona no se encuentra procesada por cuanto ha fallecido, y se ha emitido también ya la disposición de extinción de la acción penal. Además, estos hechos y en este delito considera que se va a probar en este juicio tanto las declaraciones testimoniales de los testigos que han sido ofrecidos en este juicio, y además de las pruebas documentales que se actuará, con lo cual queda acreditada la responsabilidad penal de estos encausados. Es por eso que el Ministerio Público en el presente caso está solicitando una pena privativa de la libertad en contra de los acusados César Augusto Payac Niño, Jorge San Esteban Chicoma, Alex Iván Prada Vinces y Richard Andrés Fernando Flores, en calidad de autores de 4 años de pena privativa de libertad, además de inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1 y 12 del Código Penal, es decir, privación de la función, cargo o omisión que ejercían la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo o empleo o comisión de carácter público. Además, también 180 días multa sobre la base del 25% de su ingreso diario, que se tendrá que pagar dentro del plazo establecido por ley, que es dentro de los 10 días, habiéndose apersonado al juicio oral el acusado con toma de reply de la Piedra Arévalo con fecha 7 de septiembre del año 2022,
se procedió a realizar los alegatos preliminares respecto a este acusado en los siguientes términos. En el año 2016 estábamos hablando que la sugerencia de logística a cargo del señor Rapclay de la Piedra Arévalo y también del señor que era el cotizador Jorge Santisteban Chicoma. De esta manera, de esta misma sugerencia de logística realizada todo el proceso de contratación. En tal sentido, se recibieron conforme a las 3 personas específicamente, que es del señor Víctor Preciado Mío por un monto de 20,000 soles, de Evelyn Liliana Sarrín Arroyo, que por 23,000 soles, de Guido Eugenio Samamé Constantini por el monto de 23,500 soles. Es decir, se utilizaron estas cotizaciones y sobre esa base la sugerencia logística con participación de Rapclay de la Piedra Arévalo y el señor Jorge Santisteban Chicoma se inscribieron el cuadro de cotizaciones por el cual se adjunta al servicio de la reformulación del expediente técnico denominado Mejoramiento de Ampliación del Puesto de Salud del Caserío Bodegones del Distrito de San José, provincia de Lambayeque. Se da al señor Preciado Mío. Siendo así, Así se tiene que con fecha 5 de febrero del año 2016 se emite una orden de servicio número 22 elaborada por el señor Julio César Saavedra Sandoval por orden de su sugerencia logística, en este caso a cargo del señor Rapclay de la Piedra Arévalo y también de la Gerencia de Administración y Finanzas a cargo de Richard Andrés Fernández Flores a nombre del señor Víctor Alberto Preciado Mío para la elaboración del servicio de reformulación de expediente técnico del nombre ya indicado por el monto de 22,000 soles. Y en esta misma fecha, el 5 de febrero del año 2016 se emite el informe de conformidad 06-2016 a cargo del subgerente de obras César Augusto Payac Niño, quien emitió la conformidad por el servicio prestado por el señor Víctor Preciado Mío, el mismo que fue dirigido al subgerente logística, el señor Rapclay de la Piedra Arévalo, y posteriormente, con fecha 8 de febrero del año 2016, se emite el comprobante número 0000711 a nombre del Preciado Mío, Víctor Alberto, por el servicio de reformulación del expediente técnico por el monto de 20,240 soles. Asimismo, en esta misma fecha se emitió el comprobante número 712 a nombre de SUNAT por el impuesto de IGB por el monto ascendente 1,760 soles. De estos hechos se tiene que se recabó la declaración de Evelyn Liliana Sarrín Arroyo respecto de las fórmulas pro forma y esta persona negó ser su firma RUC. Además, ha indicado que no ha participado y la única explicación que encontraba en este momento era de su esposo Víctor Preciado Mío. Habría utilizado su nombre de igual manera. El señor Guido Eugenio Samamé Constantini también declaró al respecto y también indicó que estas cotizaciones habrían sido presentadas aparentemente por el señor Iván Prada Vinces, que no participó, sin embargo asume que habrían falsificado sus datos y su firma, teniendo en cuenta que estos ya tenían sus documentos, que otros de los que habrían conducido que hay una falsificación de estos documentos. Igualmente, el señor juez Santiago Santisteban, el señor Jorge Santiago Santisteban Chicoma, también como cotizador titular, dio a conocer que la persona que se encargó de hacer las cotizaciones de servicios, en este caso el señor Iván Prada Vinces, quien era asistente del área logística y auxiliar del área logística, quien con conocimiento del subgerente de logística Rapclay de la Piedra Arévalo realizó todas estas cotizaciones y bueno, fue el que se ingresó la información en el cuadro comparativo y simplemente le pasaban llenados y ponía su rúbrica y visto bueno también, así como también del señor Rapclay de la Piedra Arévalo, no lo revisaba de manera exhaustiva de la documental y muchas veces solamente firmaba. También se ha indicado que el recibo por parte de la gerencia regional Control 2, Gerencia Regional de Control de Lambayeque, un CD de la reformulación del expediente técnico, el mismo que se aprecia que habría sido elaborado en junio del año 2015. Sin embargo, la orden de servicio con la cual se dio el trámite fue del 5 de febrero del año 2016, o sea, es decir, este expediente se habría elaborado meses antes de haber dado el proceso de selección y la orden de servicio. Además, se indicó que la reformulación del expediente técnico tuvo un costo superior incluso a la elaboración del mismo expediente técnico y el mismo que se fue pagado conforme se ha indicado con la orden de servicio número 22 y también contando con el informe de conformidad 6-2016. Teniendo en cuenta las fechas, resultaría matemáticamente imposible que en tan poco tiempo se haya ejecutado este expediente técnico. Entonces, la imputación concreta contra el señor Rapclay de la Piedra Arévalo, en estos hechos se le imputa el delito de colusión simple en base a que le imputan a Rapclay de la Piedra Arévalo el autor del delito de colusión simple y cuando en su condición de subgerente logística de la Municipalidad Provincial de Lambayeque se concertó ilegalmente con el señor Víctor Prado Mío para adjudicarle el servicio de reformulación de expediente técnico que se ha mencionado, mejoramiento y ampliación del puesto de salud de Caserío Bodegones, Distrito San José, Provincia de Lambayeque, suscribiendo la orden de servicio número 22, dando trámite para la constatación de este proveedor.
Asimismo, haber suscrito el cuadro de cotizaciones en donde se habría consignado información falsa, además de haber suscrito el comprobante número 711, también por el monto de 20,000 soles, 20,240 soles de fraudación, de este modo a la municipalidad, teniendo en cuenta que Rayclay de la Piedra Arévalo, como su gerente de logística, se habría desempeñado en el periodo del 11 de septiembre del año 2015 al 18 de marzo del año 2016. En tal sentido, se le imputa haber dado trámite a la orden de servicio número 22 sin haber una justificación de la necesidad de reformular un expediente técnico, teniendo en cuenta que ya existía un expediente primigenio, que faltaba solamente levantar las observaciones. Asimismo, haber realizado simulaciones, una cotización de mercado con cotizaciones falsas, conforme ya se habían explicado a Evelyn Liliana Sarrín Arroyo y Guido Eugenio Samamé Constantini. Asimismo, haber participado en el trámite para la cancelación también del proveedor Víctor Preciado Mío, defraudación de este modo los intereses de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, que además, conforme se ha indicado, habría direccionado todo este proceso de contratación, y además, conforme se ha indicado, el pago también que se hizo efectivo prácticamente en la misma fecha del 5 de febrero del año 2016, se habría dado la orden de servicio y también la conformidad que finalmente terminó en el pago del proveedor. Con tal sentido, Rayclay de la Piedra Arévalo habría infringido sus deberes funcionales conforme al artículo 70 del Reglamento de Organización y Funciones, que establece la competencia de logística, que es el órgano de apoyo que depende de la Gerencia de Administración y Finanzas, responsables de garantizar el abastecimiento oportuno en calidad y cantidad de los requerimientos para la buena marcha de la institución. Está a cargo del subgerente, quien depende de la Gerencia de Administración y Finanzas, así como los numerales 1 del artículo 71 de este mismo reglamento, el cual establece que su función es planificar, organizar y ejecutar y controlar las entidades y acciones del sistema de abastecimiento de bienes y servicios conforme a los lineamientos en el cumplimiento de los dispositivos legales y normas vigentes. Además, también las funciones específicas señaladas en el apartado 8.2, numeral 8.3 del numeral 8 del Manual de Organización y Funciones, el cual establece que su función es elaborar, proponer y organizar, dirigir los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios y otras y obras públicas de la municipalidad de acuerdo a la normativa, organizar, programar, coordinar y controlar el sistema administrativo de abastecimiento, requerir también a la gerencia y sugerencia de unidades de solicitantes de las especificaciones técnicas que crean necesarias de bienes y servicios y equipos para su disposición. Por tal imputación es que este acusado, su conducta se le ha subsumido en el artículo 384 del Código Penal, primer párrafo, que establece que el funcionario y servidor público que, interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición, contratación pública de bienes, obras o servicios concesorios o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para disfrutar al Estado o entidad u organismo del Estado según la ley. En este caso, la pena es de 3 años a 6. Estos hechos, y están imputados por este delito, se indicó que van a ser acreditados con la actuación de todos los medios probatorios conforme a las declaraciones que se han dado en este plenario por las declaraciones testimoniales ya de los testigos Evelyn Liliana Sarrín Arroyo y Guido Eugenio Samamé Constantini, además de los documentales que se han ofrecido para acreditar la responsabilidad penal del acusado en el sentido de la pena que se está requiriendo en contra de este acusado Rayclay de la Piedra Arévalo. La pena requerida es de 4 años de pena privativa de la libertad, así mismo también la inhabilitación conforme al artículo 426 del Código Penal. En ese sentido, de que corresponde la inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1 y 2, privación de la función a cargo, si es que estuviera ejerciendo algún cargo o incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, y todo eso por el plazo de 4 años, y los días multa también que se le está requiriendo es de 180 días multa calculado sobre la base del 25% de su ingreso diario. De la sentencia apelada, en la sentencia apelada se ha tenido como hechos probados los siguientes del 3.1, hechos probados. Respecto a los hechos objeto de imputación del debate probatorio, se ha llegado a acreditar lo siguiente, que está probado que el acusado César Augusto Payac Niño, desde el 6 de enero del año hasta el 2 de marzo del año 2016, se desempeñó como sugerente de obras de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, teniendo como funciones, entre otras, la realización de realizar acciones y actividades relacionadas con la elaboración de estudios, expedientes técnicos de proyectos y de la ejecución de obras públicas municipales, así como velar por el control de obras desarrolladas por entidades públicas, verificando y supervisando los procesos técnicos, asegurando que estos sean llevados con un adecuado control de calidad, conforme se desprende de la resolución Alcaldía 873-2015. MPL-A de fecha 31 de diciembre del año 2015, del artículo 97, numeral 1 del Reglamento de Organización y Funciones,
de la citada entidad edil del informe de conformidad 006/2016 MPL de fecha 5 de febrero del año 2016, actuados en juicio oral y conforme se desprende de la declaración del citado acusado rendida en el plenario. Está probado que el acusado Jorge Santiago Santiesteban Chicoman, desde el 31 de diciembre del año 2019, fue nombrado como servidor público a cargo del Policía Municipal, haciendo ingresado a laborar desde el 23 de enero del año 2997. Asimismo, desde el 21 de julio del año 2015 fue designado como cotizador de la sugerencia logística de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, teniendo como funciones específicas, entre otras, las de planear, dirigir, organizar y controlar las actividades de adquisiciones que se rige por normas y dispositivos, cotizar con proveedores formales sobre adquisiciones de material, servicios y organizar un adecuado sistema de control de cotizaciones conforme el memorándum múltiple 119/2015 de fecha 21 de julio del año 2015, el numeral 8.2.3 B, literal D del Manual de Organización y Funciones de la referida entidad de la Resolución de Alcaldía número 242/2009 de fecha 31 de diciembre del año 2009 y de la constancia de fecha 10 de junio del año 2021 actuados en el plenario. Está probado que el acusado Ralph Clay de la Piedra Arévalo, desde el 1 de enero del año 2016, se desempeñaba como sugerente logística de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, teniendo como funciones, entre otras, las de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades y acciones del sistema de abastecimiento y servicios de bienes y servicios conforme a los lineamientos en el cumplimiento de los dispositivos legales y normas vigentes y las de, entre otras, elaborar, proponer, organizar y dirigir los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas de la Municipalidad de Israel de acuerdo a la normativa vigente. Organizar, programar, coordinar y controlar el sistema administrativo de abastecimiento, requerir de las gerencias, sugerencias y unidades solicitantes las especificaciones técnicas que se crean necesarias de bienes y servicios y o equipos para la adquisición, conforme se desprende de la resolución de alcaldía número 0013/2016, de fecha 13 de enero del año 2016, el artículo 71, numeral 1 del Reglamento de Organización y Funciones y el numeral 8.2.3b del Manual de Organización y Funciones de la citada entidad del informe de conformidad 006/2016 MPL de fecha 5 de febrero del año 2016, actuados en juicio oral y conforme se desprende de la declaración del citado acusado rendida en el plenario, está probado que el acusado Richard Andrés Fernández Flores, en la fecha de ocurridos los hechos, se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, teniendo como funciones, entre otras, las de programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de la sugerencia de contabilidad, sugerencia de tesorería, sugerencia de recursos humanos y sugerencia de logística, dirigir, coordinar y supervisar y evaluar la administración económica y financiera de la entidad, así como definir medidas de correctivas de ser necesarias, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de los procesos de gestión técnica, así como los sistemas de información integrados de contabilidad, tesorería, personal, abastecimiento, control patrimonial para una efectiva y oportuna toma de decisiones, cumplir con las disposiciones contenidas en los sistemas administrativos del sector público en la parte que les corresponda, asimismo teniendo como funciones específicas, entre otras, las de planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y procesos técnicos de los sistemas de las sugerencias a cargo de su despacho, coordinar y supervisar el cumplimiento de normas y procedimientos de los diferentes áreas administrativas de apoyo y órganos de línea, asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre adquisiciones, obras, concurso de personal, procesos administrativos y patrimonio municipal, evaluar el control previo y concurrentes de las operaciones financieras administrativas y autorizar los compromisos y pagos de las mismas, conforme se desprende de la resolución de alcaldía 867/2015, de fecha 31 de diciembre del año 2015, el artículo 64, numeral 1, 2, 3 y 22 del Reglamento de Organización y Funciones de los numerales 8.2 del Manual de Organización y Funciones de la citada entidad edil de actuados en juicio oral. Está probado que la Municipalidad Provincial de Lambayeque convocó al proceso de selección adjudicación directa de menor cuantía número 4/2013 para la contratación de servicios profesionales en consultoría para elaboración de expedientes técnicos de obras para los distritos de Motupe, Olmos, San José y Salas, otorgándole la buena pro al Consorcio Salvador, el mismo que elaboró, entre otros expedientes técnicos, el expediente técnico de la obra mejoramiento, ampliación del puesto de salud del Consejo de Bodegones del Distrito de San José, provincia de Lambayeque, por la suma de 17,000 soles, conforme se desprende del informe de alerta de control número 09/2017, de fecha 26 de octubre del año 2017,
Actuado en juicio. Está aprobado con fecha 31 de mayo del año 2013 mediante la carta número 015-2013. El Consorcio Salvador hace entrega al expediente para su respectiva conformidad, la misma que fue efectuada por la Municipalidad Provincial de Lambayeque en fecha 9 de julio del año 2013 a través del informe 752-2013, por lo que cual se emiten los comprobantes de pago 42401 y 4402 de fecha 11 de julio del año 2013, que el importe de 14.960 soles y 2040, conforme se desprende del informe del Acta Control 009-2017, de fecha 26 de octubre del año 2017, actuado en el plenario. Está aprobado que con fecha 28 de agosto del año 2013, mediante oficio 070-2013, la Gerencia y Estructura de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque solicita al director regional de salud, Jereza Lambayeque, la evaluación arquitectónica del puesto de salud categoría 1 para poder priorizar la ejecución de una primera etapa con el presupuesto participativo de 406.226.80 nuevos soles, conforme se desprende del informe de alerta de control 009-2017 de fecha 26 de octubre del año 2017, actuado en juicio oral. Está aprobado que con fecha 7 de noviembre del año 2013, el área de Programación e Inversiones de la Oficina de Planeamiento Estratégico de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Lambayeque, a través del oficio 3295-2013, dirigido al alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, se solicitó el levantamiento de observaciones del expediente técnico del proyecto Mejoramiento y Ampliación de Puesto de Salud del Caserío Bodegones del Distrito de San José, Provincia de Lambayeque. Lambayeque, debido a las observaciones encontradas en la evaluación técnico del área de programación de inversiones de la sede regional, siendo los siguientes: considerar el área de admisión, triaje cerca al ingreso principal con el archivo respectivo, los baños considerados en la parte posterior del planteamiento, el área de farmacia, cambiar de nombre a área de atención con medicamentos, con un área mínima de 16 metros cuadrados, con un almacén incluido. En el tópico, considerar un área de 18,000 metros cuadrados en la mesa de trabajo de concreto, enchapar con porcelanato de 60 por 60 centímetros en su lavadero respectivo, de acero inoxidable y con grifería de cuello de ganso de palanca en el enchape de muros con porcelanato de 60 por 60 a una altura de 1.60, tener en cuenta los contracalos sanitarios de granito de 0.15 centímetros en los porcelanatos de bruñas, con mínimas en los posibles de 0 bruñas. El consultorio obstétrico, considerar un área mínima de 16 metros cuadrados. El consultorio de enfermería, considerar 16 metros cuadrados mínimo en su respectiva mesa de trabajo, enchapado con porcelanato de 60 por 60 centímetros. Agregar consultorio adulto mayor, 13 metros cuadrados. Considerar el lavadero de manos enchapado de porcelanato en muro. Agregar área de tratamiento del TBC, consultoría 13 metros cuadrados mínimo, con lavadero de manos y un área de tratamiento de 16 metros cuadrados. El área para almacén general, considerar 16 metros cuadrados. Agregar un ambiente para salud, ambiente de 12 metros cuadrados mínimo. Agregar un ambiente para registro médico, comprende registro mínimo, información del CIS, 12 metros cuadrados. Falta baño para pacientes discapacitados, área mínima de 4.50 metros cuadrados, con puerta vaivén de 1.20 de ancho. Falta baños para personal de hombres y mujeres, falta baños para público, hombres y mujeres, tener en consideración la acometida y las instalaciones eléctricas en general. Agregar pozo tierra, tener en cuenta las instalaciones sanitarias, agua y desagüe. Si no se cuenta con estos servicios, considerar el pozo séptico y pozo pecolador, cuya ubicación es lo más alejado de la infraestructura planteada. Considerar el volado de techo para todo el perímetro de 0.50 metros de volado. En lo posible, realizar un planteamiento funcional considerando la ubicación del tópico en la parte central entre el consultorio médico y consultorio de enfermería, con puertas internas, dichos ambientes planteados cerca del ingreso principal. Considerar el enchapado general de los pisos en todos los ambientes de porcelanato de 60 por 60 con bruñas de 0 en todos sus ambientes, menos el área del tópico y área de recibo. Esperar considerar contra zócalo de porcelanato de 60 por 10 centímetros en el área de espera. Considerar enchape de muros con porcelanato de 60 por 60 a una altura de 1.20 y con contra zócalo sanitario de granito de 0.15. En cuanto al color, considerar el cerco perimétrico y parte exterior de la infraestructura. Se sugiere mantener los colores establecidos por Minsa, blanco colonial en los muros, paños y oro viejo.
en las vigas, columnas y zócalos. En el interior de todos los ambientes, considerar colores claros, los colores de los porcelanatos en pisos y muros, considerar el alto de tránsito y de color claro, las puertas para consultorios de 1 metro de ancho y por el tópico de 1.20 de ancho, considerar en lo posible las columnas circulares planteadas en el área de la sala de espera, evitarlas. Existe incongruencia entre lo presentado en el expediente técnico en la parte de memorias con los planos específicos en el expediente técnico, manifestación que existe un terreno de 1000 metros cuadrados en el planteado solo se realiza en un área de 400 metros cuadrados. También las áreas de construcción del puesto en el expediente técnico está escrito el área de 189.75 metros cuadrados y según plano en un área de 385.15 metros cuadrados, conformes de verse del citado oficio y del informe número 100/2013, de fecha 10 de octubre del año 2013, actuados en juicio oral. Está aprobado con la fecha 5 de febrero del año 2016. La sugerencia de logística de la Municipalidad Provincial de Chiclayo emitió la orden de servicio 0022 a favor del proveedor Víctor Alberto Preciado Mío por el monto de 22,000 soles. El impuesto de 1,760 soles por concepto de elaboración de expedientes técnicos, servicios de reformulación de expediente técnico, denominado mejoramiento y ampliación del puesto de salud de Caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque. Conformes de verse del referida orden de servicio vista por la unidad orgánica y por la Gerencia de Administración y Finanzas actuada en juicio oral, está aprobado conforme con fecha 5 de febrero del año 2016, el acusado César Augusto Payac Niño como subgerente de obras de Municipalidad Provincial de Lambayeque mediante el informe de conformidad 00/2016 dirigido por el acusado Rafael Clay de la Piedra Arévalo en su calidad de subgerente logística de la citada entidad informó que dio la conformidad Preciado Mío Víctor por haber realizado el servicio de reformulación de expedientes técnicos denominado mejoramiento y ampliación de puesto de salud de Caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque. El informe que fue recepcionado por la sugerencia logística el 10 de febrero del año 2016, conforme aparece del citado informe actuado en juicio oral. Está aprobado que la Gerencia de Infraestructura y Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, con relación a la contratación de servicio de reformulación de expedientes técnicos denominado mejoramiento y ampliación de puesto de salud del Caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, efectuó la solicitud del pedido en número 168/2016, conforme se desprende del rubro dependencia que obra en el cuadro comparativo de cotizaciones de la coherencia de la referencia de la orden de servicio número 000022 de fecha 5 de febrero del año 2016 y de la referencia del informe de conformidad 06/2016 de fecha 5 de febrero del año 2016 actuado en el plenario. Está aprobado que el gerente de Infraestructura y Urbanismo en la Municipalidad Provincial de Lambayeque estableció los términos de referencia para el ingeniero elaborador de perfiles y expedientes técnicos encargados del servicio de reformulación de expediente técnico denominado mejoramiento y ampliación del puesto de salud del Caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, siendo entre otros el de formulación profesional del ingeniero civil y lo agrícola colegiado y habilitado, conforme es deberse del informe de alerta control 009/2017, con fecha 26 de octubre del año 2017, actuado en juicio oral. Está aprobado con fecha 11 de febrero del año 2016. La Municipalidad Provincial de Chiclayo desembolsó a favor del proveedor Víctor Alberto Preciado Mío a través del comprobante número 711, registro CIAF 424, la suma de 20,240 soles por concepto de girado OS 0022 de servicios de reformulación de expediente técnico denominado mejoramiento y ampliación del puesto de salud del Caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, conforme aparece del referido comprobante de pago visado por el gerente de Administración y Finanzas actuado en el plenario. Está aprobado que en la solicitud de cotización del servicio de reformulación de expediente técnico denominado mejoramiento y ampliación del puesto de salud del Caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, a nombre del proveedor Víctor Alberto Preciado Mío, aparece en el ítem firma del proveedor una rúbrica con ítems de cotizador. Aparece el sello de Jorge Santiago Santiesteban Chicoma y sobre el mismo una rúbrica sobre cómo el ítem visto bueno del subgerente de logística aparece con una rúbrica del sello conforme aparece de la citada documental actuada en el plenario. Está aprobado que en la solicitud de cotización del servicio de remuneración de expediente técnico denominado mejoramiento y ampliación del pueblo de salud de Caserío Bodegones, distrito de San José, provincia de Lambayeque, a nombre del proveedor Evelyn Liliana Sarrín Arroyo, aparece en el ítem firma de proveedor una rúbrica del ítem cotizador, aparece de un sello de Santiago Santiesteban Chicoma y sobre el mismo una rúbrica, así como en el ítem visto bueno del subgerente de logístico y una rúbrica sin sello
conforme aparece de la citada documental actuada en el plenario. Está aprobado que Evelyn Liliana Sarrín Arroyo no suscribió la solicitud de cotización que está a su nombre, así como tampoco presentó la cotización dirigida a Rapclay de la Piedra Arévalo para efectuar el servicio de reformulación de expedientes técnico denominado mejoramiento y ampliación del puesto de salud del caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, por el monto de 23,000 soles, conforme aparece la citada cotización y conforme lo señaló en el plenario Evelyn Liliana Sarrín Arroyo en el plenario. Está aprobado que en la solicitud de cotización de servicio de reformulación de expediente técnico denominado mejoramiento y ampliación del puesto de salud de caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, a nombre del proveedor Guido Eugenio Samamé Constantini, aparece en el ítems firma del proveedor una rúbrica en ítems cotizador, aparece un sello de Santiago Chicoma y sobre el mismo una rúbrica de ilegible, así como un ítem visto bueno del sugerente de logística, aparece una rúbrica sin sello conforme aparece de la citada documental actuada en el plenario. Está aprobado que Guido Eugenio Samamé Constantini no suscribió la solicitud de cotización que está a su nombre, así como tampoco presentó la cotización dirigida a la Municipalidad Provincial de Lambayeque para efectuar el servicio de reformulación de expediente técnico denominado mejoramiento y ampliación del puesto de salud del caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, por el monto de 23,500 soles, conforme aparece la citación de la citada cotización y conforme lo señaló en el plenario Guido Eugenio Samamé Constantini. Está aprobado. Está aprobado que la solicitud de cotización establecía en el reverso que para formular su cotización se deberán considerar los siguientes aspectos. El proveedor debe presentar la especificación del bien o prestación de servicios cotizado de acuerdo al requerimiento de la entidad según anexo A2. Proveedor debe indicar expresamente el plazo de entrega, indica entregas parciales en 30 días calendarios. El proveedor debe presentar la información requerida en la tabla número 1, el proveedor debe presentar el cuadro de precios ofertados, incluyendo todo concepto que incida en el cobro final y los impuestos de ley. El proveedor debe especificar si el costo de productos, inclusive el traslado de los almacenes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque durante el periodo de estudio. El proveedor podrá formular consultas o comentarios, así como solicitar las aclaraciones al correo municipalidaddelambayeque@hotmail.com. Quedamos a la espera de su cotización. Conforme aparecen las solicitudes de cotización actuadas en juicio oral, está aprobado que en la sugerencia de logística, Municipalidad Provincial de Lambayeque elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones respecto a los 3 proveedores que cotizaron para el servicio de reformulación de expedientes técnicos denominado mejoramiento y ampliación del puesto de salud del caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, consignándose como proveedor a Víctor Preciado Mío. Cotizó por el monto de 22,000 soles, la proveedora Evelyn Liliana Sarrín Arroyo cotizó por la suma de 23,000 soles y el proveedor Guido Eugenio Samamé Constantini cotizó por el importe de 23,500 soles, adjudicando el servicio del proveedor Víctor Alberto Preciado Mío, cotizó por el monto de 22,000 soles, conforme es de verse del cuadro comparativo de cotizaciones 0069, en que se advierte una firma sin sello y el sello rúbrica del sugerente de logística actuado en el plenario. Está aprobado que el expediente técnico del proyecto mejoramiento y ampliación del puesto de salud del caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, tiene en la carátula asignada la fecha junio del 2015 y el ítems análisis de precios unitarios tiene consignada la fecha 12 de junio del año 2015 y en el ítems estudio de suelos es de fecha 3 de marzo del año 2015, conforme es de verse del citado expediente técnico anexo al oficio 002633-2019, fecha del 21 de noviembre del año 2019, actuado en juicio oral. Está aprobado que Guido Eugenio Samamé Constantini, sobre la presentación de propuestas efectuadas en el área logística, señaló que coordinaba con el señor Edwin Zapata Ríos sobre el tema de la presentación de propuestas que correspondía a y con el que el señor Prada, que las coordinaciones que hacía con el señor Iván Prada, más que todo eran a veces, inclusive en la misma unidad de la municipalidad, se hacían las cotizaciones y se presentaban, conforme lo señaló en juicio oral el testigo Guido Eugenio Samamé Constantini. Está aprobado. Al 7 de mayo del año 2021, los acusados César Augusto Pellac Niño, Jorge Santiesteban Chicoma Ralclay de la Piedra, Richard Andrés Fernando Flores y Alex Iván Prada Vinces no registraban antecedentes penales a nivel conforme el certificado de antecedentes penales 4069-933, el certificado de antecedentes penales 4069-934, el certificado de antecedentes penales 4069-935, el certificado de antecedentes penales 4069-938 y el certificado de antecedentes penales 4069-936, actuados en el plenario. Quinto análisis del caso. Son hechos debidamente acreditados que no han merecido cuestionamiento de las partes
procesales que la Municipalidad Provincial de Lambayeque, mediante adjudicación directa de menor cuantía 4-2013, había convocado un proceso para la elaboración de expedientes técnicos de obras para los distritos de Motupe, Olmo, San José y Salas, y que se le otorgó la buena pro al Consorcio Salvador, quien fue el encargado de elaborar el expediente técnico de la obra mejoramiento, ampliación del puesto de salud del caserío de Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, por la suma de 17,000 soles. No está en discusión que este consorcio, con fecha 31 de mayo del año 2013, de acuerdo al informe de alerta de control 009-2017, mediante carta 015-2013, hizo entrega del expediente para su respectiva conformidad, la misma que se dio por la municipalidad con fecha 9 de julio del año 2013, como aparece del informe 752 del 2013, emitiéndose por los comprobantes de pago 4401 y 4402 de fecha 11 de julio del año 2013 por el importe de 14,000 soles, 14,960 soles y 2,040 soles, pese a que el expediente fue aprobado y cancelado por la entidad municipal con fecha 28 de agosto del año 2013, recién por el oficio número 070-2013/2013, la Gerencia de Estructura y Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque solicita al Director Regional de Salud Jerez Lambayeque la evaluación arquitectónica del puesto de salud categoría 1 para poder precisar la ejecución de una primera etapa con el presupuesto participativo de 6,226.80. Empero, luego de evaluar el expediente del Director Regional de Salud Lambayeque, emite al alcalde de la entidad municipal las observaciones efectuadas por el equipo técnico del área de programación e inversiones de la sede regional a fin de que sean subsanadas según pueda verse del oficio 3295-2013 actuado en juicio oral. Para levantar las observaciones de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, hace una convocatoria para la reformulación del expediente técnico observado por la Jereza, indicando el proceso respectivo que culminó con la adjudicación de la buena pro a favor del fallecido Víctor Preciado Mío para la elaboración del expediente técnico de la obra mejoramiento y ampliación del puesto de salud de caserío Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, por el monto de 20,240 soles. Respecto a este último proceso, es que se realiza la imputación del Ministerio Público sobre la existencia de concertación de los acusados con el ahora fallecido Víctor Preciado Mío para que se le adjudique la buena pro. Mediante la sentencia impugnada, los acusados César Augusto Pillac Niño, Jorge Santiago Santiesteban Chicoma, Rapclay de la Piedra Arévalo, Richard Andrés Fernández Flores, fueron absueltos de la acusación fiscal instaurada en la contra como autores del delito contra la administración pública en su figura de colusión previsto en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal en agravio del Estado Municipalidad Provincial de Lambayeque, al no haberse acreditado los hechos atribuidos por el Ministerio Público por haber resultado insuficiente la prueba actuada para encontrar responsabilidad en los citados acusados. El Ministerio Público ha formulado apelación contra la mencionada sentencia únicamente en los extremos que absuelve a los acusados Jorge Santiago Santiesteban Chicoma y Ralph Clay de la Piedra Arévalo, lo que elimina el pronunciamiento del colegiado superior con relación a estos acusados, quedando consentida la sentencia respecto a los demás sentenciados. Respecto a Jorge Santiago Santiesteban Chicoma, el representante del Ministerio Público, respecto al señor Jorge Santiago Santiesteban Chicoma, refiere que los fundamentos de la sentencia absolutoria están precisados en el punto 5.1 y 5.6, que precisa que los documentos actuados son cotizaciones, son invitaciones que luego generaron las respuestas de los proveedores, siendo una de las razones por las que se debe absolver al señor Santiesteban. Sin embargo, el Ministerio Público considera que, como lo ha señalado el juez de esta aprobado, que estas propuestas son inexistentes porque los otros dos proveedores nunca brindaron dichas cotizaciones, que son documentos que únicamente se llenaron para justificar que hubo más de una cotización, pues en la realidad era reformulación del expediente técnico que se había realizado un año antes de la reformulación del expediente técnico, que más caro que la elaboración del propio expediente técnico, que el expediente costó 17,000 soles y la reformulación costó 22,000 soles. Lo señalado por la defensa del apelante, que se condice con el análisis realizado por el ACUA, pues si bien primero describió y precisamente literalmente el contenido de las solicitudes de cotizaciones y cómo generan las propuestas, para después indicar que en virtud de las solicitudes de cotizaciones efectuadas se genera la propuesta pro formas, ello no significa que haya considerado como verdadera, o por el contrario. A continuación analizó las declaraciones de Evelyn Liliana Sarrín Arroyo y Guido Eugenio Samamé Constantini, quienes señalaron no haber presentado ninguna cotización, y las formas y las firmas que aparecen en la solicitud y en la reforma no es la que corresponden, lo que llevó a concluir que son falsas, indicando como uno de las razones que tuvo para absolver a dicho acusado no se habría podido probado en suficiencia que Santiesteban Chicoma conocía que no correspondían a la realidad, y enuncia su basamento para llegar a dicha condición, que según la acusación fiscal, quien se encargaba de realizar las solicitudes de cotizaciones era el acusado Alex Iván Prada Vinces en su condición de asistente de logística, y no se había probado
que Santiesteban Chicoma suscribió la solicitud de SO a sabiendas y además que se hizo para favorecer a Víctor Alberto Preciado Mío, en virtud de una concertación ilícita, es decir, en ningún momento ha indicado que las cotizaciones se correspondan con la realidad. Además, el análisis lo ha realizado desde la perspectiva de los cargos imputados por el Ministerio Público contra dicho sentenciado, precisando dicha imputación en lo siguiente. En efecto, tenemos que, con relación al acusado Jorge Santiesteban Chicoma, se le imputa ser autor del delito de colusión debido a que en su condición de cotizador de la subgerente de logística de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, en el periodo correspondido entre el 19 de enero hasta el 22 de febrero del año 2016, se concertó ilegalmente con Víctor Preciado Mío para adjudicarle el servicio de reformulación del expediente técnico denominado mejoramiento y ampliación del puesto de salud de Cacería y Bodegones del distrito de San José, provincia de Lambayeque, sabiendo que el 4 cotizaciones en las cuales se habría consignado información falsa. Asimismo, se le imputa haber suscrito la solicitud de cotización a nombre de Víctor Preciado Mío, solicitud de cotización a nombre de Evelyn Liliana Sarrín Arroyo, solicitud de cotización a nombre de Guido Eugenio Samamé Constantini y el citado cuadro de cotización de los cuales fueron utilizados como herramientas de la evaluación y selección del proveedor Víctor Preciado Mío, simulando haber buscado las mejores propuestas de servicios de la municipalidad. Sin embargo, según la acusación, todas las cotizaciones carecen de veracidad por cuanto los proveedores Evelyn Liliana Sarrín Arroyo y Guido Eugenio Samamé Constantini no reconocieron el contenido de la firma de dichas cotizaciones, contribuyendo a la contratación de dicho proveedor, conllevado a la cancelación de los servicios de Víctor Preciado Mío, defraudar los intereses de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. El Ministerio Público discrepa con lo precisado en la presente impugnación con relación a Prado Vinces, sustentado en la información realizada por el juez. No ha sido materia de probanza en juicio que dichas cotizaciones se habrían hecho Prado Vinces, que así lo mencionó el señor Santiesteban en su condición de testigo, porque luego se abstuvo de declarar que se debe tener en cuenta que quien tenía el cargo de cotizador era el señor Santiesteban, que es el que firma los documentos. Por lo tanto, desde el momento que se trata de un delito de infringir un documento o avalar el mismo para su uso con su sello, sabía que esos documentos se tomaban decisiones. No podrían decir que en base al principio de confianza suscribió esos documentos, porque tenía que revisarlos, ya que de simple revisión de los mismos se iba a dar cuenta que habían errores porque faltaban datos. Los del RUC estaban errados, de las numeraciones estaban incompletas y los documentos no tienen fechas. No se desconoce que el mencionado acusado Jorge Santiago Santiesteban Chicoma, de acuerdo al memorándum múltiple 119-2015, de fecha 21 de julio del año 2015, se desempeñaba como cotizador respecto, empero no ha sido materia de controversia lo señalado en la acusación respecto a que en otro acusado, quien se encargaba de hacer las cotizaciones, es más, en los hechos probados en el ítem 3.1 y 3.1.23 se tuvo como probado que Guido Eugenio Samamé Constantini sobre la presentación de propuestas la efectuaba en el área de logística. Señaló que coordinaba con el señor Edwin Zapata Ríos sobre el tema de la presentación de propuestas, que coordinaba con él y con el servicio de Iván Prada, que las condiciones que se hacía el señor Iván Prada más que todo eran a veces inclusive en la misma unidad de la municipalidad se hacían las cotizaciones y se presentaban. Es decir, una de las personas que sostiene que no presentó la propuesta del presente caso, refiere a haber presentado otras propuestas coordinando con Iván Prada, con el agregado que conforme al manual de organización y función literal de apartado C, Iván Prada tenía como función elaborar actas y cuadros comparativos, por lo que no está en duda que era una tercera persona, Iván Prada, la que se encargaba de realizar estas funciones, y no habiendo probado la imputación respecto a que Santiesteban Chicoma conocía dicha falsedad, no se puede atribuir atribuir actuaciones dolosas, más aún si, como se indica en la sentencia, las cotizaciones se presentaban directamente a logística. Otro argumento fiscal es que en juicio oral el acusado absuelto César Payac Niño manifestó que lo que cuestionaba el arquitecto era que los metrados no concordaban con las normativas de salud y se deberían ampliar en esas áreas. Página 31 de la sentencia, siendo una evidencia que efectivamente no existía ningún motivo para que la reformulación del expediente fuera más caro que la elaboración del expediente técnico. Sin embargo, si revisamos la sentencia impugnada en el ítem 3.1.9 de los hechos probados, se han detallado todas las observaciones que el área de reprogramación e inversiones de la Oficina de Planeamiento Estratégico de la Gerencia Regional de Salud, de Gobierno Regional de Salud de Lambayeque especificó, y al no haberse actuado ninguna pericia al respecto, no se puede afirmar si la reformulación del expediente comentaba el pago de una suma menor o mayor a la del proyecto inicial. Respecto al sentenciado Rapclay de la Piedra Arévalo, refiere el fiscal superior que el juez establece los fundamentos de los cuales absuelve al acusado de la sentencia de los ítems 5.9 y 5.20, manifiesta que está relacionado con el hecho que no se
podría haber dado cuenta que se trata de documentos que no eran verdaderos, reiterando que este tema de la elaboración de los documentos tenían errores y no fueron observados por él, a pesar de que era funcionario que los observaba, que tenía la responsabilidad de verificarlos como está en su manual de organización y funciones. Cabe reiterar que el análisis realizado en la sentencia de primera instancia parte de la imputación realizada por el Ministerio Público en la acusación con relación a cada acusado, que es lo que de ser materia de probanza de lo que debe defenderse un acusado, y en este caso una de las imputaciones es que se colige que el servicio de direccionado porque las cotizaciones que suscribió carecen de veracidad. Esto es así porque estamos ante un delito doloso, por tanto el dolo debe demostrarse. Sin embargo, en el caso de la sentencia Ralph Clyde de la Piedra Arévalo no se ha probado que se haya tenido que estaba utilizando cotizaciones falsas, pues no existe indicación al respecto por parte de alguno de sus coimputados ni de algún testigo, y si bien podría tomarse como indicio al no haberse percatado que las condiciones que se encontraban, las condiciones que no eran verdaderas, además de los errores que presentaban, ello no era suficiente para revertir la presunción de inocencia del rango constitucional y convencional de este sentenciado, pues en el caso de indicios debe ser plurales y convergente, siendo que no se advierten en este caso, además, que tampoco han sido enunciados por la Fiscalía ni que el juez acuó en la sentencia impugnada. La Fiscalía Superior, como argumento de su apelación, refiere que el mismo sentenciado en su declaración en juicio oral ha reconocido que en muchos casos estos procesos eran simulados porque ya se habían elaborado expedientes técnicos y únicamente se simulaban para poder pagar a la persona que las había elaborado. Pero de la revisión del expediente técnico nos podríamos dar cuenta que la reformulación fue del año 2015 y que sin embargo todo el proceso para contarlo recién se realizó en el año 2016, considerando que es un indicio bastante fuerte de que se había una concertación con el señor Víctor Preciado. Al respecto, cabe señalar que la situación que alega el representante del Ministerio Público como un indicio fuerte no es suficiente para sostener la existencia de una concertación para defraudar el Estado, menos que el sentenciado absuelto de la Piedra Arévalo concedió con el señor Víctor Preciado, al no haberse acreditado que en el presente caso existió la simulación que se alega, y que si bien el sentenciado Clyde de la Piedra Arévalo declaró al ser preguntado al momento de declarar en el plenario, sí podría considerar que en este caso hubo una regularización del procedimiento. Esto indicó que cree que es posible, teniendo en cuenta que el señor Preciado ya venía siendo proveedor de la municipalidad. Cree que esto ha podido ser posible sin que haya afirmado conocer de la existencia de tal simulación del servicio, menos que haya tenido participación en la misma, como tampoco existe indicación de alguna persona al respecto. Cabe agregar que en el caso del sentenciado Ralph Clyde de la Piedra Arévalo, también la sentencia impugnada ha realizado análisis de relación a los cargos imputados, que son los siguientes: que en calidad de subgerente logística de la Municipalidad Provincial de Lambayeque en el periodo del 11 de septiembre del año 2015, 18 de marzo del año 2016, haber dado trámite a las órdenes de servicio número 22, la justificación de necesidad, toda vez que en el expediente primigenio se encontraba pendiente de levantar las observaciones. Se le imputa además haber dado indicio al trámite para la contratación de proveedores, para lo cual realizó un estudio de mercado utilizando cotizaciones falsas, conforme lo han aclarado los proveedores Evelyn Liliana Sarrín Arroyo y Guido Eugenio Samamé Constantini. Se le imputa haber dado trámite para la cancelación del proveedor Víctor Preciado Mío en defraudando los intereses de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Se colige que el servicio de direccionamiento por las cotizaciones que suscribió carecen de veracidad, además que no es posible que el mismo día, 5 de febrero del año 2016, que se solicitó el servicio mediante orden de servicio número 22, se haya dado la conformidad mediante informe de conformidad 006-2016. Otro hecho imputado que dio indicio al trámite para la contratación de proveedores, para lo cual realizó un estudio de mercado utilizando las cotizaciones falsas, conforme lo han declarado los proveedores Evelyn Liliana Sarrín y Guido Eugenio Samamé Constantini. También aparece imputado que el acusado Ralph Clyde de la Piedra dio inicio al trámite para la contratación de proveedores, para lo cual realizó un estudio de mercado utilizando cotizaciones falsas, conforme lo han declarado los proveedores Evelyn Liliana Sarrín Arroyo y Guido Eugenio Samamé Constantini, así como haber dado trámite para la cancelación del proveedor Víctor Preciado Mío, defraudado los intereses de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Se colige que el servicio de direccionamiento sobre porque las cotizaciones que suscribió carecen de veracidad. Además,
porque no es posible que el mismo día, 5 de febrero del año 2016, que se solicitó el servicio mediante orden de servicio número 0022, se haya dado la confianza mediante informe de conformidad número 006/2016. A todas estas imputaciones se han dado respuesta de la sentencia impugnada, indicándole las razones por las que no se lograron acreditar, habiendo el Ministerio Público cuestionado en su apelación solo parte de ellas conforme se ha realizado precedentemente, habiéndose desestimado los argumentos del representante del Ministerio Público y no haberse verificado causales de nulidad que ameriten sancionar la sentencia con la nulidad ante la insuficiencia probatoria. Lo que corresponde es confirmar la sentencia impugnada, que absolvió a los recurrentes al no haberse quebrantado el principio de presunción de inocencia de rango constitucional y convencional con lo que están protegidos. Respecto de la reparación civil, en cuanto a la reparación civil, tenemos que el artículo 12, inciso 3 del Código Procesal Penal dispone que la sentencia absolutoria o el sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda, teniendo en cuenta para ello las normas del Código Procesal Penal, del Código Penal y del Código Civil. En el aparente caso se considera que debe también ser confirmada este extremo de la sentencia, que no fija reparación civil en razón de lo haberse acreditado que con el accionar de los sentenciados absueltos se haya ocasionado el daño al agraviado que deba ser resarcido. Séptimo, conclusión, de acuerdo a los fundamentos expuestos, habiéndose desestimado los argumentos de nulidad de la sentencia del representante del Ministerio Público apelante, que no ha podido desvirtuar los fundamentos de la sentencia impugnada, corresponde ser confirmada la sentencia recurrida. Octavo, costas del proceso. En el presente caso, siendo apelante el Ministerio Público, no corresponde fijar costas a tenor de lo dispuesto en el artículo 499.1 del Código Procesal Penal, que dispone están exceptos del pago de las costas los representantes del Ministerio Público. Por tales consideraciones, la tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, administrando justicia en nombre de la Nación, resuelve confirmar la sentencia contenida en la resolución número 14 de fecha 14 de octubre del año 2022, la misma que resolvió absolver de la acusación fiscal a los imputados Jorge Antonio Santisteban Chicoma y Replay de la Piedra Arévalo como autores del delito contra la administración pública en su figura de colusión, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, en agravio del Estado Municipalidad Provincial de Lambayeque, sin costas. Dispusieron que el especialista legal a cargo del trámite del presente proceso descargue también en el día en decisiones judiciales. Devuélvase el cuaderno al juzgado de origen, señores Bravo Yaque, Rodríguez John Top, Díaz Tarrío. Digamos que está culminado con la lectura de sentencia. Sí. Finalizamos con la lectura de sentencia, siendo las 3 de la tarde con 36 minutos de la misma fecha. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.